Lo que continúan haciendo los medios tradicionales de comunicación de nuestro país a través de sus plataformas, de la radio, las redes sociales, etcétera, es completamente despreciable. Estos medios se quitaron la careta definitivamente y más posiblemente de cara a las elecciones del año 2026. Le están haciendo el juego perfecto a la oposición para que a través de lo que publican en sus redes sociales, en la televisión, etcétera, quieran hacer ver al presidente Gustavo Petro y al gobierno nacional como los culpables de la crisis en el sistema de salud que estamos viviendo los colombianos actualmente. Sin embargo, para nadie es un secreto que esta crisis no es de ahora, que no es actual, que el colapso en la salud, que el colapso en la entrega de los medicamentos no se dio desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro tomó posesión. No es así, señores de la oposición, uribistas y medios tradicionales. Esta crisis venía desde hace bastantes años, desde hace varias décadas, solamente que los gobiernos de derecha y de oposición que gobernaron en nuestro país no le prestaron atención. Dejaron que las EPS se robaran los dineros, que hicieran con ese dinero lo que quisieran, dineros que iban dirigidos a los colombianos, a la salud de los colombianos, a garantizar ese derecho fundamental, pero en reiteradas oportunidades nos hemos dado cuenta que lo que hicieron estas EPS, que lo que hicieron sus directivas era gastar esos dineros en cosas como en bonos de regalos, en clases de pilates, en clases de yoga, etcétera, etcétera. Es decir, aquí los únicos culpables son esos que durante años han hecho y deshecho con la salud de los colombianos y no es justamente el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, hay que recordar también que la Ley 100 de 1993 creó 157 EPS, de las cuales en este año 2025 solamente hay 29 EPS activas. El gobierno del presidente Gustavo Petro no ha liquidado ninguna EPS, mientras que en el gobierno de Duque, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Pastrana se liquidaron varias EPS. Entonces, ¿por qué quieren hacer ver al gobierno del presidente Gustavo Petro como el culpable cuando se siguen girando los recursos, a pesar de que incluso el presidente Gustavo Petro fue más que claro y él dijo que no iba a pagar las deudas de los privados? Y seguramente aquí sí podríamos incluso hasta hacernos la pregunta de si las EPS, de si estas personas que están encargadas del sistema de salud en nuestro país están provocando a propósito este colapso para que el presidente les pague a ellos esas deudas, algo que Gustavo Petro ha sido completamente contundente y no lo va a hacer. Increíble que este gobierno tenga que solucionar esos hechos y actos de corrupción que sucedieron en nuestro país, en los gobiernos de derecha y que no hicieron absolutamente nada. Pero además, esto deja también completamente claro que en nuestro país es necesaria una reforma a la salud, sí o sí. Pues recientemente a través de Noticias Caracol se difundió una información completamente falsa. La publicaron a través de todas sus redes sociales, la publicaron en vivo, en horario prime, la vieron todos los colombianos y luego como si nada la eliminaron. El presidente Gustavo Petro se pronunció, Carolina Corcho también, porque lo que hicieron fue manipular una información que publicó la Contraloría General. Un informe detallado completamente en donde nos deja ver a los colombianos que aquí los victimarios son los de las EPS. Ya les voy a mostrar a ustedes de qué se trata eso. Sin embargo, antes de irnos a que ustedes observen qué fue lo que sucedió con Noticias Caracol y por supuesto la indignación de todos los colombianos, la invitación como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pero principalmente a que vayan y nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. Aquí abajito en los comentarios, el primer comentario, el que está anclado, los va a llevar a nuestro canal para que tengamos una comunicación mucho más cercana, para que se enteren de allí de forma inmediata lo que sucede en nuestro país. Así que invitados a que nos sigan allí a través de nuestro canal de WhatsApp, por supuesto a que vayan dejando su like, vayan compartiendo esta información, porque los medios tradicionales de comunicación ya nos dejaron completamente claro que tenemos que seguir luchando contra esa desinformación y que van a seguir manipulando la información en contra del presidente Gustavo Petro como deseen, a su antojo, porque le quieren hacer el juego a la oposición de cara al 2026. Pues antes de irnos a lo que sucedió con Noticias Caracol y por supuesto al informe que
publicó la Contraloría General de la República, yo quiero que ustedes observen y que recordemos con cifras lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de la ADRES ha girado al sistema de salud, porque la oposición y los medios quieren hacer ver que supuestamente el presidente no está girando estos recursos a propósito para generar un colapso en el sistema de salud y así obligar al Congreso de la República para que estos aprueben una reforma a la salud. Además, les dejo aquí un datico que ya también lo vamos a ver más adelante. Los congresistas de nuestro país que se opusieron a la reforma laboral ahora se están arrepintiendo y están pidiendo que efectivamente se lleve a cabo un debate completamente digno y responsable frente a la reforma a la salud. ¿Ven ustedes cómo son de convenientes? Pues vean ustedes lo que ADRES publicó aquí el 7 de marzo de 2025. En 2024, la ADRES ejecutó 95 billones de pesos para garantizar los servicios y tecnologías de salud en Colombia. 84 billones se destinaron a UPC. De estos, 48 billones llegaron por giro directo a 6.000 clínicas, hospitales y proveedores. Pagamos más de 560.000 millones de pesos por reclamaciones por accidentes de tránsito. Además, lo que mencionan aquí es sumamente importante porque incluso se manifiesta que se giraron más recursos que en el año 2023. Vean esto. Con satisfacción tengo que informar que al cierre del año 2024 hemos ejecutado 95 billones de pesos, un 15% más que los ejecutados en 2023, que fueron 82.4 billones de pesos. De los 95 billones de pesos, 84 billones se giraron cronométricamente anticipados por el pago de UPC y 3 billones por licencias, incapacidades y promoción y prevención. De los 84 billones por UPC pagados a las EPS, 48 billones fueron girados directamente a 6.000 clínicas y hospitales del país, lo que significa un incremento superior al 100% con respecto a la vigencia anterior. Adicionalmente, por presupuestos máximos y recobros, o sea, los servicios que no están dentro de la UPC, hemos pagado 4.25 billones de pesos. Y por accidentes de tránsito y otros similares, hemos girado 560.000 millones de pesos a clínicas y hospitales. Unos recursos adicionales se destinaron a compra centralizada de medicamentos y algunos otros rubros menores. Lo importante de destacar es que crecen los recursos que se giran al sistema de salud, que crece el porcentaje que se gira directamente a clínicas y hospitales del país, que ya alcanza el 57%, y que de los 7.1 billones mensuales que girábamos por UPC, 4.8 billones iban, es decir, 2/3 iban directamente en los últimos meses para clínicas y hospitales. Por último, quiero relevar el gran crecimiento de la capacidad de análisis del gasto del sector salud que ha desarrollado ADRES. Cada día tenemos más capacidad de analizar y de controlar los recursos que se giran a todas las instituciones de salud del país. Ustedes han visto las primeras sanciones severas a prestadores que pretendieron abusar de los recursos del sistema de salud. En ese camino seguiremos en 2025. Y la oposición calladita. Ellos, como raro, lo que quieren hacer ver es que el gobierno es el culpable de todo lo que está sucediendo en este momento. ¿De qué? Observen ustedes este informe que recientemente publicó la Contraloría General, en donde dice: se agudiza la crisis del sistema de salud en Colombia. Pasivos acumulados de las EPS, esto es importantísimo para lo que vamos a escuchar a continuación en Noticias Caracol. Pasivos acumulados de las EPS superan los 32.9 billones y el 89% de los colombianos está afiliado a EPS sin solidez financiera. Así lo revela el informe de la Contraloría General con corte al 31 de diciembre de 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que las EPS tienen deudas de 32.9 billones de pesos. Las que tienen las deudas son las EPS, no el gobierno nacional, no el presidente Gustavo Petro con las EPS. ¿Por qué? Vamos a leer rápidamente una parte de ese informe que justamente publicó la Contraloría, que además pues es sumamente importante para que ustedes sepan qué está pasando en este momento con el sistema de salud, quiénes son realmente los culpables en el colapso de este sistema y que aquí las únicas víctimas son los colombianos, son los pacientes, son los que tienen que esperar por horas y meses incluso para citas médicas y medicamentos. Vean esto, 5 de julio de 2025, la Contraloría General de
de la República presenta el informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2024 sobre la operación de las entidades promotoras de salud. Entonces, aquí están los resultados. Sistema insostenible financieramente. La deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a 32.9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Adicionalmente, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas. Solo 6 EPS cumplen con requisitos financieros. Imagínense esto, de las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplen con los 3 indicadores de habilitación financiera, pero tiene apenas un cubrimiento del 10.92% de los afiliados. El resto de la población afiliada lo están en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos. Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normatividad vigente. Vean además ustedes esto, que son indicadores sumamente preocupantes. Dice que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 EPS incumplen el patrimonio adecuado, 22 EPS no invierten sus reservas técnicas como exige la norma. Entonces, aquí la pregunta que nos deberíamos hacer todos los colombianos es: ¿qué están haciendo las EPS con las reservas técnicas, con el dinero? ¿Qué están haciendo las EPS con eso? Porque nos hemos dado cuenta incluso que muchos ya han sido condenados, varias personas han sido condenadas porque lo que hacen es un despilfarro de dinero que debería ir dirigido en este momento a los colombianos. Y de eso no hablan en los medios tradicionales y no lo hablarán. Además, las EPS adeudan 2.8 billones a operadores farmacéuticos. Esta situación, no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueron pagadas cerca del 90% de la facturación, ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQRs. La nueva EPS, con más de 11.5 millones de afiliados, no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo. Ahora, yo quiero que ustedes le presten mucha atención a lo infames que son los de Noticias Caracol, porque creen que los colombianos son estúpidos. Así nos quieren hacer ver como que todo lo que está sucediendo en el sistema de salud es culpa del presidente Gustavo Petro. Vamos a escuchar solamente una parte y nos vamos a lo que otros medios de comunicación informan, cómo lo informan y la diferencia con Noticias Caracol. Vean esto. La Contraloría General de la República advirtió que se agudiza el ya estado crítico de la salud en el país. Según el organismo de control, las deudas que tiene el gobierno con las EPS evidencian la insostenibilidad financiera del sistema. Las deudas que tiene el gobierno con las EPS. Así de descarados son, así de descarada es la periodista. Definitivamente esto es una desfachatez, pero no solamente ella lo menciona, sino que su compañero lo confirma. Vean. Esteban Bejarano, ¿qué más dice la Contraloría? Alejandra, buenas tardes. Dice que este informe financiero da cuenta de la profunda crisis estructural en la que cayó el sistema de salud y que se evidencian las dificultades que enfrentan a diario millones de colombianos para acceder a los servicios. Según las cifras, con corte al 31 de diciembre del 2024, el dinero que el gobierno le debe a las EPS por sus servicios de salud el dinero que el gobierno les debe a las EPS asciende, iba a decir, a 32.9 billones. Asciende a 32,9 billones de pesos, lo que ha generado su estado crítico. La Contraloría también reveló que 16 EPS presentan problemas de liquidez, lo que las limita en su capacidad de respuesta inmediata y que solo 6 de las 29 entidades activas cumplen con los requisitos financieros que garantizan su solidez. Esto definitivamente es un descaro total y no hay quien regule la desinformación, no hay quien le ponga la lupa a esto, porque ¿saben ustedes qué hacen? Publican la información, la ven los colombianos en horario prime, se quedan con eso en su cabeza de que supuestamente la culpa de todo lo que está pasando es del gobierno del presidente Gustavo Petro y después
eliminan las publicaciones. Esa publicación que acabamos de ver la eliminaron, la borraron, pero pues ahí ya quedó la evidencia de cómo es que estos medios tradicionales quieren desinformar al país. Inmediatamente Carolina Corcho, exministra de Salud de nuestro país, pues fue tajante, escribió: esta noticia es falsa, el informe de la Contraloría no dice que el gobierno adeude 32 billones a las EPS, lo que dice es que las EPS adeudan ese monto a clínicas, hospitales y proveedores. El presidente Gustavo Petro también se pronunció y dice: Caracol miente nuevamente, la deuda con la red hospitalaria es privada, porque las EPS son privadas o controladas por privados. Nunca será reconocida como deuda pública por el gobierno, sería un robo total al erario. La deuda privada de las EPS a la red hospitalaria debe ser pagada con el patrimonio de sus dueños privados que siempre las controlaron. Esto que el presidente Gustavo Petro está mencionando aquí es sumamente importante porque él siempre ha sido contundente al decir, al reiterar y al manifestar que no va a pagar las deudas de los privados. Eso lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, porque si lo hace, aquí él mismo lo está diciendo, sería un robo total al erario. La deuda es la expresión de un régimen insostenible. Cada vez que se aumentan las transferencias públicas a las EPS no se vuelven en más servicios a sus afiliados, sino en más patrimonio de sus dueños. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Pero quiero que ustedes observen realmente pues lo que está sucediendo. Incluso el mismo vicecontralor menciona que a él pues realmente le parece sorpresivo lo que está sucediendo hasta con la entrega de los medicamentos, pues porque se está girando el dinero correspondiente y que esto evidentemente parece algo realizado a propósito. Entonces sí nos podríamos estar preguntando aquí, los proveedores de medicamentos, las EPS, están provocando un quiebre completo en el sistema de salud para hacer ver como culpable al presidente Gustavo Petro. Vean lo que dice aquí Noticias 1. EPS deben 32.9 billones y solo 6 cumplen con requisitos financieros, es lo que advierte la Contraloría. Pero yo sí quiero que ustedes mismos lo escuchen. Observen lo que menciona aquí justamente Noticias 1 frente a esa deuda que tienen las EPS que no es del gobierno, y también lo que dice principalmente el Contralor sobre el tema de la crisis en la entrega de los medicamentos. Vean. Pasando a otra información, la Contraloría presentó su informe sobre la situación del sistema de salud, asegurando que actualmente se siguen presentando las malas prácticas financieras y que, aunque los medicamentos se están pagando como antes, se anuncia un colapso que para el autor del informe es una situación provocada. Un nuevo informe de la Contraloría reveló el deterioro financiero del sistema de salud. Mientras hace año y medio solo 10 de las 29 EPS activas cumplían con el patrimonio mínimo para operar, hoy ese número se redujo a 6. Salud Total, EPS Familiar, Arian Salud, Confaoriente, Salud Mía y Salud Bolívar, que apenas cubren el 10,9% de los afiliados del país. El informe advierte que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo requerido, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no invierten correctamente sus reservas técnicas. Además, la deuda acumulada asciende a los 32,9 billones de pesos, problema que no se soluciona simplemente inyectando más recursos públicos. Por cada 100 pesos que reciben, se gastan 110. Si pagáramos hoy esos 32 billones de pesos, desconociendo que el país tiene otras prioridades también, en 10 años estaríamos abocados a una nueva reforma tributaria para resolver un déficit o un pasivo que también van a seguir acumulando las EPS de 100 billones de pesos. El análisis evidencia la urgencia de una gestión más eficiente de los recursos en la salud. Hay que ser más eficiente con la prevención y con la forma como administramos los recursos del sistema. Y también hay que revisar si efectivamente nosotros hemos disminuido o hemos aumentado epidemiológicamente el comportamiento de las enfermedades. El informe también advierte que pese a las intervenciones del gobierno, las quejas de los usuarios aumentaron y están concentradas principalmente en la nueva EPS, Sanitas y Famisanar. Intervenciones de EPS que siguen girando más a los privados, los anticipos se han disparado ya casi en un 40%, es decir, que le pagan anticipadamente a sus operadores privados antes de que se preste el servicio de salud. Para la Contraloría es cuestionable el colapso en la entrega de medicamentos, pese a que se sigue pagando cerca del 90% de lo facturado, como se ha hecho históricamente. El año 2024, como en los otros años, se pagaba aproximadamente el 90% y se sigue pagando. ¿Cuál es la razón para que haya un colapso hoy en la no entrega de medicamentos en Colombia? Pues un pánico, es un temor, es un colapso, es una situación provocada. Con la ley 100 en 1993 se crearon 157 EPS, pero solo 29 siguen activas. La mayoría han sido liquidadas con billonarias deudas que han venido agudizando la crisis del sistema de salud.
Liquidadas con billonarias deudas. Es decir, las EPS dejaron de funcionar, dejaron a los colombianos a su suerte y se fueron con los bolsillos completamente llenos, con deudas. Pero además, vean ustedes esto, senadora que archivó la reforma laboral se arrepintió y ahora dice que va a apoyar el trámite de la reforma a la salud. Por lo menos tomó conciencia al menos una de esos 8 senadores que aparecían posando muy feliz en esa fotografía cuando hundieron la reforma laboral. Esa es Berenice Bedoya, que ahora está pidiendo que efectivamente se tramite el debate de la reforma a la salud y por supuesto los colombianos esperamos que ojalá este debate se dé con toda la altura, con toda la responsabilidad y más después de este informe que publicó la Contraloría General de la Nación. Ven. Perdón, ahí se me fue. Dios. Ahí está un poquito lento, vamos a ponerlo listo. La reforma laboral está convocando a sus colegas a que discutan de nuevo la reforma a la salud. Firme ponencia negativa. Esa fue la postura de la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente, para la reforma laboral en la Comisión Séptima, que meses después fue aprobada por el Senado de la República, luego de haber revivido en la Comisión Cuarta y luego en la plenaria, gracias a la amenaza de la consulta popular que propuso el gobierno. Yo creo que se debe discutir. Hoy la senadora Bedoya se prepara para discutir la reforma a la salud, último de los proyectos sociales del gobierno, que no ha logrado concluir su tránsito en el Congreso, con el saldo favorable que espera el gobierno, como ya sucedió con las reformas laboral y pensional. Llegar a acuerdos, que se debe hablar y que se deben buscar las mejores formas posibles para que los colombianos y las colombianas no se vean afectadas. La senadora Bedoya no va a firmar nuevamente una ponencia de archivo, como lo hizo con la laboral. Por el contrario, radicó ya una ponencia alternativa que espera que se discuta tan pronto inicie la legislatura el 20 de julio. Vamos a mirar cómo se plantea con la nueva mesa directiva de la Séptima para que se pueda debatir en la Séptima, donde debe de ser, en la Comisión de la Salud. Senadores del pacto también se preparan para la discusión de una reforma que despierta gran interés. La reforma de la salud mueve mucho más dinero que la reforma pensional. El stock de la reforma pensional puede estar entre 150 a 400 billones, pero están 100 billones cada año durante 30 años y creo que tiene una capacidad, algo ahí como atractivo muy grande para quienes quieran, digamos, legislar en bien de los gremios. Y quieren adjudicarle al presupuesto nacional lo que ha sido la quiebra acumulada de más de 120 EPS que no pagaron nunca sus deudas. En la nueva legislatura que inicia en 2 semanas, la reforma a la salud será el plato fuerte del último año del trabajo en el Congreso. Ojalá se pongan serios, se pongan a trabajar de una vez por todas, porque definitivamente lo que está sucediendo con el sistema de salud de los colombianos es algo a lo que hay que ponerle el ojo y toda la atención posible. Antes de que finalicemos, yo quiero que ustedes observen incluso lo que menciona aquí el senador Wilson Arias frente a ese informe que publicó la Contraloría y en donde de hecho le hace un llamado y pues se le hace completamente extraño que los que dicen que hay que inyectarle más dinero a las EPS, que principalmente son los de la oposición, no aparecen. Vean. Hola, buenos días. Tengo en mis manos el informe de la Contraloría General de la Nación sobre el estado del aseguramiento de la salud por parte de las EPS y las cajas de compensación familiar, y es un informe muy revelador. Yo no sé por qué algunos senadores y senadoras de la derecha que gritan airadamente que se rasgan las vestiduras con gritos estridentes siempre pidiendo plata, plata, plata para las EPS y sobre la controvertida deuda, tan controvertida, sobre lo que acaba de revelar la Contraloría. Es impresionante. El informe es muy interesante, pero le leo solamente unas apartes. Deuda. La deuda de las 29 EPS a 31 de diciembre del 24 asciende a 32.9 billones de pesos por concepto de reservas técnicas conocidas liquidadas y reservas técnicas no liquidadas, no conocidas. Se le dañó el internet a mis compañeros senadores y senadoras, unos y otras, digamos que casi que agentes chepitos, supuestamente de las Contralorías, y se viene a revelar la deuda tan impresionante de aquellas con el sistema de salud. Volveré sobre el tema reclamando que esos gritos, que esos alaridos se repitan hoy, pero sobre todo para reclamar transparencia por parte de las EPS. Abrazo grande para todos y todas.
Completamente, la oposición calladita, pero los que sí no están callados son los de los medios tradicionales de comunicación, que por supuesto van a seguir manipulando información, y frente a eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados. No es la primera vez que ocurre, pero por supuesto sí tenemos que estar completamente indignados frente a este tipo de cosas que mencionan, de que supuestamente el gobierno le debe dinero a las EPS, cuando no es así, cuando son las EPS que adeudan, que tienen estas deudas con hospitales, con proveedores, clínicas, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta es, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Qué están haciendo con el dinero que se continúa girando? ¿Qué están haciendo con el dinero que debería ir dirigido a la salud de los colombianos? Y por supuesto, ojalá se tramite sí o sí una reforma a la salud, porque es completamente necesaria. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden comentar, seguirnos a través de las redes, seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. Recuerden que está allí anclado el enlace en nuestro primer comentario, suscribirse y, como siempre, comentar. Cuéntenos si ustedes alcanzaron a ver esta noticia a través de los medios tradicionales. Por supuesto, invitarlos a que compartan para seguir desmintiendo a estos descarados, por lo menos de Noticias Caracol. A todos, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.